Estamos en el capítulo 9 de la confesión, el libre albedrío, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, una vez más sabiendo que tú eres Dios poderoso. Dios, oh Padre, que puedes mostrar tu poder en medio de tu congregación. Enséñanos a través de tu palabra y permítenos aprender un poquito más de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El libre albedrío es el tema del capítulo 9 de la confesión. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del libre albedrío, verdad? El libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío. Que tiene libre albedrío, que tenía libre albedrío y que tendrá libre albedrío. ¿Verdad? La confesión, después de presentar a Cristo como mediador, la confesión aborda un tema crucial: la condición de la voluntad humana. ¿Cómo estamos ahora en nuestra voluntad después de la caída? Renihan explica que este capítulo conecta la caída con la salvación. Es decir, el problema es que si no hubiera habido caída, tampoco hubiera sido necesario un Salvador. Y si no hubiera habido caída, tampoco hubiera sido necesario un plan de redención. El hombre necesita a Cristo porque su voluntad está totalmente esclavizada al pecado. No es que parcialmente hay una parte buena en mí y hay una parte parcial mala en mí. No, es que toda nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Por lo tanto, desde el punto de vista de la mirada de Dios, solamente lo único que podemos hacer es pecar en el estado natural. A no ser que después de que estemos regenerados, entonces busquemos al Señor y hagamos las obras que Dios quiere que nosotros hagamos, las cuales están definidas en las Escrituras. Hodge señala que la verdadera libertad no es poder para hacer cualquier cosa, sino tener la capacidad de obrar conforme a la naturaleza que Dios nos dio. Waldron recalca que este capítulo aclara los distintos estados de la voluntad humana: antes de la caída, después de la caída, en la regeneración y en la gloria. Subraya que la confesión de fe de 1689 se mantiene en línea con Agustín y la reforma, al afirmar que la voluntad está corrompida, pero no totalmente destruida. En estado de la inocencia, vamos para allá. ¿Cómo estaba la voluntad de Adán y Eva antes de la caída? Bueno, pues Adán y Eva resulta que tenían voluntad, libertad y poder para obedecer a Dios, pero esa voluntad, ese deseo, ese poder de obedecer a Dios era mutable, o sea, podía cambiar en cualquier momento. Desde el momento en que Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto, Dios los está poniendo a prueba, y esa prueba no tuviera sentido si la voluntad, el deseo y el poder de Adán y de Eva no fueran cambiados para hacer el mal, porque hasta ese momento donde ellos pecan solamente hacían el bien. Ellos no, el mal empezó cuando ellos pecan, cuando ellos comen del fruto del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí es donde comienza el pecado. Anteriormente a eso no había pecado. Por eso se dice que ellos tenían el poder, la voluntad, el deseo de obedecer a Dios, pero todo eso podía cambiar con una sola acción que cometieron. Vamos a ver Génesis 2 de 16 al 17. Génesis 2 del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que le está diciendo es que mira, yo te he dado todos los árboles aquí de este huerto donde yo te he puesto. ¿Y qué dice? Mandó Jehová Dios al hombre, por lo tanto el mandamiento fue directamente al hombre.
es un punto importante. De todo puedes comer, menos de. Y Eclesiastés 7:29. Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, le dice, mira, yo he puesto de todos los árboles que puedas comer, pero no comas de este. O sea que Adán podía elegir y podía decir, bueno, yo sigo obedeciendo a Dios, o no quiero obedecerlo porque Él me ha dicho que no comas de este árbol, pero yo voy a comer de todas formas. Que fue tal y como pasó. Y en Eclesiastés nos está llevando a otro pensamiento, va un poquito más allá. Solamente esto allá, que Dios hizo al hombre recto, o sea, recto en todas sus facultades, como hemos visto anteriormente. Pero ellos buscaron muchas perversiones, es decir, buscamos el pecado. Y en segundo lugar, en el estado de corrupción, ¿verdad? Que es en el que se encuentra la mayoría de la humanidad en la actualidad, que es después de la caída, después de Génesis 3, después de lo que ocurre, que Eva toma de la fruta, no se sabe qué fruta era en realidad, porque la Biblia no dice qué tipo de fruta era. La gente dice que es una manzana, que no sé qué, que todo lo otro, pero eso son imaginaciones, porque en realidad la Biblia no describe cuál fruta era, dice que era una fruta de un árbol, y el árbol era literal y la fruta era literal. Porque para haber cometido el pecado, para desobedecer a Dios, el árbol tiene que haber sido un árbol físico, literal. Y la fruta tiene que haber sido una fruta física, literal. Ahora, ¿qué fruta sería? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Lo que la gente pueda decir acerca de esa fruta es pura imaginación o especulación. Lo mismo pasa con el burrito que donde se subió María de Nazaret a Belén, ¿no? La Biblia no dice nada del burrito. No lo dice. Dice que fueron. Pero ahora, ¿cómo fueron? No lo dice. Si fueron caminando o en un burrito o no se sabe. Bueno, la cosa del fruto está aclarada. No sabemos qué fruto era. Ahora, el hombre perdió la capacidad de elegir lo que es espiritualmente bueno después de la caída. O sea, lo único en el estado natural, como nacemos, lo único que podemos hacer es respecto a Dios es elegir, en el sentido espiritual, es elegir el mal, tal como lo demuestra Romanos 3 del 10 al 12. Del 10 al 12. Como está escrito. Ahora, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia o a lo que nosotros pensamos? Porque nosotros siempre tenemos la tendencia a pensar de que nosotros somos buenos. Pero según lo que declara esto en Romanos capítulo 3, el versículo del 10 al 12, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya sobre eso hemos predicado, ¿verdad? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién hace el bien? Dice, según lo que dice este versículo, el versículo número 12, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni uno. Ah, bueno, sí, hubo uno, pero esa es la excepción de los hombres. Cristo. Igual lo que pasa es que, igual lo que pasa en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted está diciendo que los que pecamos, que los que pecan sin conocer a Cristo, son esclavos del pecado, están encadenados al pecado. Es lo que está diciendo ahí Cristo en ese versículo. Todo el que hace pecado, o sea, todo el que practica el pecado, es esclavo del pecado. No hay forma de salir del pecado.
Por eso es la urgencia del Evangelio. Porque el único que puede librar de las consecuencias del pecado es Cristo Jesús, es la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, el hombre perdió la capacidad de elegir lo que es espiritualmente bueno. Por eso es que no podemos buscar la salvación por nuestros propios medios. Necesitamos un Salvador y necesitamos que Él obre. Además de que necesitamos un Salvador, necesitamos que ese mismo Salvador obre salvación en cada uno de nosotros. Si no, no hay salvación posible. Lo segundo es que la voluntad está inclinada solamente hacia el mal. Y vamos a verlo en Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? ¿Que éramos buenos? No, aquí lo que está diciendo es, primero en el versículo 1, que estábamos muertos. Que estábamos muertos, porque nuestra voluntad está inclinada solamente al mal. Porque en el versículo 2 dice, cuando termina el versículo 1, cuando estábamos muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. O sea que los delitos y los pecados nos habían muerto por completo y nos habían esclavizado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también nosotros anduvimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Haciendo la voluntad de la carne, o sea, lo que se opone a Dios, lo que hay dentro de nosotros que se opone a Dios, y de los pensamientos que genera todo eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, la consecuencia del pecado, lo mismo que los demás. Por lo tanto, nuestra voluntad está inclinada solamente hacia el mal. No hay forma de que el hombre pueda buscar por sus propios medios la salvación, ni que mucho menos pueda ser salvo por sí mismo. Si no, entonces Dios no hubiera mandado a Cristo. Porque si hubiese una manera de que el hombre pudiese ser salvo por sus propios medios, sin necesidad de un Salvador, Cristo en vano murió. Ahora, en cuanto a los creyentes regenerados en el estado de gracia, la gracia de Dios restaura la libertad, pero no es para hacer cualquier cosa, sino es la libertad ¿para qué? Para servirle. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, que en Cristo, seréis verdaderamente libres. La gracia nos liberta para servirle. En Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que produjo querer, desear la salvación y luego obrar en consecuencia a esa salvación que tenemos. Aún así, queda muchísima lucha con nuestra carne. Nuestra carne es lo que hay dentro de nosotros, no es este hueso, eso se llama carne también, pero cuando la Biblia dice carne, en este sentido, en el sentido espiritual, es todo lo que hay dentro de nosotros que se opone a Dios. Ese sistema que hay dentro de nosotros que se opone a Dios y que genera y que nos inclina al pecado. Tal como lo dice Pablo en Romanos 7, del 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso lo está diciendo Pablo. Nosotros no llegamos ni a la chancleta de Pablo. Pablo
fue una gente excepcional. Y él está diciendo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, su espíritu regenerado por la gracia de Cristo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. O sea, su voluntad natural, la voluntad que tenemos todos los hombres, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, contra lo que yo quiero y quisiera hacer, hay una fuerza poderosa dentro de mí que se revela contra eso que está establecido en mi mente, que yo entiendo que es lo mejor, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, eso que se revela contra mis pensamientos, que yo entiendo que es lo mejor, porque así Dios quiere que yo viva, entonces me coge prisionero y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Luego continúa diciendo, miserable de mí. ¿Por qué? ¿Por qué soy un miserable? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces está diciendo, ¿quién me va a librar de esta basura? De esta cosa que es muerte y que trae muerte. De esa ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién me librará de ese? Ese es el cuerpo de muerte. Esa otra ley. ¿Quién me va a librar de mi voluntad natural, de mi deseo de seguir pecando en contra de Dios? Pero dice el 25. Porque el problema es que Pablo se está declarando incapaz de librarse a sí mismo de eso que le afecta, que él sabe que va en contra de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la ley de mi mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ven que existe esa lucha interna aun cuando estamos regenerados? Sigue la batalla con el pecado. Y seguirá hasta que nuestros cuerpos sean regenerados. Ahora, es la otra cosa que queremos analizar. En el cielo, en el estado de gloria, el creyente será perfectamente libre. Todos nosotros seremos perfectamente libres solo para hacer lo bueno. Solamente para hacer lo bueno. Ahí no habrá ningún mal. Y a consecuencia de que no habrá ningún mal, entonces todo será felicidad. Todo será felicidad. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella, en la ciudad santa, en la Jerusalén que desciende del cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, nosotros. Allí no habrá pecado. Por lo tanto, sabiendo todas estas cosas, humildemente reconocemos nuestra incapacidad natural para venir a Cristo. No somos capaces ni siquiera de anhelar las cosas de Cristo. Nuestra dependencia es confiar en la gracia de Dios para que transforme nuestra voluntad y que esa voluntad vaya respondiendo a los deseos y al propósito de Dios en nuestras vidas. Y que nuestra esperanza es saber que en la gloria seremos finalmente libres
del pecado y de ese cuerpo de muerte que hablaba Pablo. Por lo tanto, predicar con claridad el evangelismo es esencial en la vida del cristiano. Que solo la gracia libera al pecador de la esclavitud del pecado. Solo la gracia del Señor, solo la fe, solo ese don gratuito que da el Señor es lo que le va a librar del pecado. Por eso es la urgencia del evangelismo. Ahora, hay diferencia entre la libertad que tenía el hombre antes y después de la caída. Porque antes de la caída tenía libertad real para obedecer a Dios sin ningún tipo de corrupción. Pero después es una libertad, pero solamente para elegir entre dos cosas malas. Es una libertad esclavizada por el pecado. El hombre elige, pero inclinado al mal. ¿Qué significa que el hombre natural no puede agradar a Dios? Incapacidad moral y espiritual. No es una falta de voluntad externa, que usted tiene que tener voluntad. No, es que está incapacitado moralmente y espiritualmente para agradar a Dios. ¿Cómo la gracia de Dios restaura la verdadera libertad? Regenerando el corazón y liberando del dominio del pecado. Ahora, esta doctrina refuta la salvación por esfuerzo propio, por el propio esfuerzo humano. Si el hombre está muerto en pecados, no puede salvarse a sí mismo. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una obra del Espíritu Santo en el corazón humano que hace que nosotros anhelemos las cosas de Dios y busquemos a Dios y procedamos con fe y arrepentimiento y seamos salvos. Pero todo eso es obra de Dios a través de su Espíritu. Y en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no soy yo que corrí tanto que me salvé y el otro es más tonto que yo y no entendió la salvación, y el otro no tuvo voluntad para salvarse, pero yo sí. No, es que Dios tuvo misericordia de mí y me regaló el don de la fe. Obedeciendo entonces por amor y dependencia del Espíritu, no por mérito propio. ¿Cómo ejecutar tu libertad en Cristo con gozo esta semana? Es obedeciendo por amor y dependencia del Espíritu, no por mérito propio. Señor, en esta mañana hemos aprendido un poquito más de ti. Ayúdanos, bendícenos. Sé propicio a nosotros que somos pecadores y bendícenos en tu gracia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.